Si estás cansado de contestar uno por uno los comentarios que te hacen tus usuarios en YouTube, te tengo la herramienta ideal. Se llama YouTube AI Reply. Esta herramienta es una extensión que se instala en Google Chrome. Para obtenerla puedes ir a la URL que te voy a dejar en la descripción del video o buscar en las extensiones de Google Chrome YouTube, YouTube AI Reply. Una vez aquí vamos a dar clic donde dice agregar a Chrome y después vamos a ir a la URL en donde tenemos nuestros comentarios. Aquí nos van a aparecer dos botones en cada uno de los comentarios. El primer botón es leer pregunta, que es precisamente lo que hace, leer esta pregunta para que tú no la tengas que estar leyendo y la puedas escuchar. Y tenemos un segundo botón que dice responder con la IA de Gemini Nano. Lo que hace este botón es que lee el comentario de YouTube, también lee el nombre de tu video y va a darle una respuesta dependiendo del prompt que tú hayas colocado. Esta extensión ya está funcionando por default. Si quieres directamente puedes dar clic aquí en responder con la IA de Gemini Nano. De una vez te comento, esta IA es completamente gratis y viene por default en las últimas versiones de Google Chrome. El único inconveniente es que tarda un poco en contestar. En este caso voy a dar clic aquí en responder con la IA de Gemini Nano. Muestra un texto que dice generando, posiblemente va a tardar algo en contestar dependiendo de la velocidad de tu computadora. Te comento que es completamente gratis porque no necesitas utilizar ninguna APK ni contratar ningún servicio de inteligencia artificial. Va a utilizar la misma inteligencia artificial de Gemini Nano que está en tu Google Chrome. En el área de respuesta también tenemos un botón que dice leer respuesta y otro botón que dice responder. Si yo doy clic en responder, en automático va a mostrar, va a abrir el botón de respuestas de los comentarios y va a colocar ahí esa respuesta. Si le damos clic en responder otra vez, pues se va a guardar esa respuesta para ese comentario. En este caso voy a dar clic aquí en responder y listo. Ahora, si tú quisieras configurar esta extensión para que utilice alguna inteligencia artificial de terceros, o en este caso Gemini normal o OpenAI, lo puedes hacer. Para esto simplemente vamos a dar clic en nuestro botón de nuestra extensión que tenemos por acá. Nos va a mostrar este panel y vamos a dar clic donde dice aquí ir a configuración. Se nos va a abrir este panel y aquí podemos seleccionar, como te comento, alguna inteligencia artificial de terceros, Gemini y OpenAI. Como te comento, la diferencia entre Gemini Nano y Gemini es que Gemini necesita un APK como la que está aquí. Para obtener el APK, pues te voy a dejar ahí en la descripción del video un tutorial en donde te explico cómo obtener el APK de Gemini y también el APK de OpenAI. Con cualquiera de los dos funciona exactamente igual, dependiendo de la forma en la que responda cada una de las inteligencias artificiales. Una vez seleccionada la inteligencia artificial, colocado el APK, vas a colocar aquí el modelo de Gemini o de OpenAI. En este caso, por default en Gemini tenemos Gemini Flash Last y OpenAI tenemos GPT 4.1 min. Si quieres lo puedes cambiar. Aquí abajo tenemos el prompt, que es la forma en la que le vamos a contestar a nuestros usuarios. Mejor dicho, la forma en la que la IA le va a contestar a nuestros usuarios. Además, podemos decirle la velocidad con la que va a leer los mensajes. Si recuerdas que hay un botoncito que dice leer pregunta, pues eso lo configuramos aquí en donde le pedimos, en donde le decimos qué tan rápido queremos que lea ese comentario, o podemos aumentar, por default está a una velocidad de 1x, pero lo podemos aumentar a 2x. Además, le podemos decir que le dé like automáticamente y corazón automáticamente. En este caso, yo voy a seleccionar mi modelo de Gemini. Ya tengo el APK. Voy a dar clic en guardar. Si regreso hacia acá, cambia en automático. En vez de que diga responder con la IA de Gemini Nano, dice responder con la IA de Gemini. Voy a responder este comentario que tengo aquí.
Simplemente doy clic y en este caso va a ser mucho más rápido. Y esto se debe a que no lo está haciendo con la inteligencia artificial, no está utilizando los recursos de mi computadora. Si tu computadora es muy rápida, pues lo va a hacer muy rápido. En este caso voy a dar clic en responder y en automático, bueno, ya tenía allí un like y un corazón, pero en automático le va a dar like y corazón y simplemente le damos clic en responder y listo. Y lo mejor de todo es que esto es completamente gratis y extremadamente rápido. Simplemente tienes que instalar tu extensión y comenzar a responder los mensajes. Además tenemos una opción más en donde podemos contestar de forma masiva. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir que me conteste los 5 primeros comentarios, o le podría decir que me conteste 15 o 20 o los que sean. De preferencia que sea un número más o menos pequeño, entre 5 y 20, ¿ok? Y en automático te va a comenzar a contestar automáticamente todos los comentarios que tengas aquí. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que te guste esta extensión. Si fue así, pues me ayudaría mucho que te unieras a la comunidad de Programador Novato. Aquí en este video, allá abajo hay un botoncito que dice unirse a la comunidad. Como te digo, me ayudarías bastante. También si vas aquí al canal, ahí también te puedes suscribir y activar la campanita para que se te notifique cuando se suben más tutoriales y extensiones y unirte a la comunidad. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Hasta luego.